Muy buenas, mi nombre es Omar Elías y le estaré hablando de un tema muy curioso y que actualmente es algo que diariamente vemos y que con él interactuamos y muchas veces desconocemos su origen. Ahora le estaré hablando del origen de la computadora, pero antes de avanzar debemos primero saber qué es un computador o qué es una computadora. La computadora, también denominada PC o computador personal, es aquel dispositivo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día, que también se conoce por el nombre de computador u ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare, que significa en español calcular. Si buscamos la definición exacta del término computadora, encontraremos que se trata de una máquina capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. De aquí pasamos a ver los diferentes artefactos o dispositivos primitivos, es decir, los antecedentes de la computadora. Entre los primeros se destaca la pascalina. La pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal en el 1645, tras 3 años de trabajo sobre la misma. Se fabricaron varias versiones y Pascal en persona construyó al menos 50 ejemplares de ella. El primer uso de la pascalina fue en la hacienda francesa, debido a que Pascal diseñó la pascalina para ayudar a su padre, que era contador en dicha entidad. Debido a ello, la pascalina, destinada básicamente a solucionar problemas de aritmética comercial. Luego sale a escena, años después, la máquina analítica. Hace unos 175 años, Charles Babbage concibió una máquina de propósito general que podía ser programada por el usuario para ejecutar un repertorio de instrucciones en el orden deseado. El diseño de la denominada máquina analítica de naturaleza mecánica incluye la mayoría de las partes lógicas de un ordenador actual, capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Nunca pudo ser construida por Babbage, dado que en esa época la tecnología disponible no estaba a la altura del proyecto. Dispositivo que innovó fue el telar de Jacquard. El telar de Jacquard es un telar mecánico y automático inventado por Georges-Marie Jacquard en el 1801. El instrumento utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones de tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Cabe destacar que las fichas de Jacquard es el sistema de tarjetas perforadas más importante antecedente de la generación de bancos de datos, con el lenguaje binario, y uno de los antecedentes más antiguos de la computadora. Cada tarjeta perforada correspondía a una línea de diseño, y su colocación conjunto con otras tarjetas determinaba el patrón, es decir, ligamento o armura, con que el telar tejería. Cada agujero de la tarjeta correspondía a un gancho o bolus, que tenía 2 posiciones, pudiendo estar arriba o abajo, dependiendo de qué posición tuviera. El arnés o montura que llevaba guía la hundidumbre haría que la trama se desplazara hacia arriba o hacia abajo. Máquina tabuladora. Las máquinas tabuladoras hicieron su primera aparición en el año 1890 en Estados Unidos para ayudar a hacer una cuenta lo más precisa para saber el censo de la población. Se desarrolló para poder procesar todos los datos asociados para saber la gente que había en ese momento. Fue desarrollado por Herman Hollerith y la idea es que todos los datos se pudieran usar en un formato fácil de entender. Esto era importante sobre todo porque el país estaba experimentando un crecimiento en la población muy importante en cada década que pasaba.
La necesidad de un método para procesar datos ya se había dado unos años antes, lo cual ya estaba ocasionando problemas, provocando un gran avance en la tecnología. Sale a la luz el Mark I, que es como se conoce comúnmente. Es Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC. En español, calculadora automática de secuencias controladas, ideado por el profesor de Harvard Howard Aiken y diseñado y construido por IBM. El Harvard Mark I era una calculadora de tamaño de una habitación basado en reles. La máquina tenía un árbol de levas largo de 50 pies que sincronizan miles de piezas de la máquina. Se basa en la máquina analítica de Charles Babbage. Se comienza su construcción en el año 1942. En el 1943 se terminó su construcción y IBM cedió al ASCC. Y fue entonces cuando se rebautizó como Mark I y es presentada en el 1944. Esta medía unos 15,5 metros de largo, unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas. En su interior tenía aproximadamente 800 kilómetros de cable, con unos 3.000 de conexiones y unas 760.000 piezas de diferentes variedades, ruedas rotatorias para los registros, relevadores, etc. Pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admirara toda la máquina de su interior. El ENIAC. El proyecto ENIAC, denominado Electronic Numerical Integrator and Computer, se creó en el año 1943 por los estadounidenses John William McCordley y John Sperber Eckert. Juntos fundaron en el 1946 la empresa Eckert-McCordley Computer Corporation, con el propósito de resolver los problemas de la balística del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, no se terminó de construir la máquina hasta 1946. Estuvo muy relacionado con el proyecto Colossus, que se utilizó para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. De aquí entonces pasaremos a ver las distintas generaciones de las computadoras. Primera generación, desde el 1951 al 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de la computadora, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información. Usaban tarjetas perforadas para encontrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes y utilizaban gran cantidad de electricidad. Se generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de $10,000. Máquina que llegó a destacarse fue la IBM 650, la computadora más exitosa de la primera generación, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor a los discos actuales. Segunda generación, que fue desde el 1958 al 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran avanzadas para su época, como la serie 5000
de Burghardt y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforada y otras por medio de cableado en un tablero. Características. Usaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad del espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente asequibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulación de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo Whirlwind I, que fue una de las máquinas destacables de la segunda generación. Surgieron los microcomputadores y los terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Tercera generación, que fue desde el 1965 al 1970. La tercera generación de las computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados o pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas y desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Características. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas y surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge la industria del software. Se desarrollan las microcomputadoras IBM 360 y la DEC PDP-1. Otra vez, las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por tanto, generaban más calor. La cuarta generación, que va desde el 1971 al 1988. Aparecen los microcomputadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad general sobre la llamada revolución informática. Características. Se desarrolló el microcomputador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. El LSI, Large Scale Integration Circuit, sale a relucir. El VLSI, Very Large Scale Integration Circuit, sale a relucir. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente de la memoria primaria es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación, que va desde el 1989 hasta el presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líneas que sin embargo no han podido alcanzar el nivel
que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Japón lanzó en el 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de las Computadoras, con los cuales objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes que pueden resumirse de la siguiente manera. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales o PC, y se desarrollan las supercomputadoras. En esta quinta generación entra un gran interés en el desarrollo de los siguientes objetivos, los cuales son la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos de pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. Robótica. La robótica es el arte y la ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a soluciones no estructuradas. Sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Redes de comunicaciones. Los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de comunicaciones. Todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que administra la transmisión. Surge entonces el tiempo Unix, también conocido como Epoch Unix o época Unix en el español. El tiempo Unix no es más que los segundos transcurridos después del 12 de la medianoche del 1 de enero del 1970. Al ser del estándar POSIX, es muy conocido en sistemas Unix y de su tipo como GNU Linux. Es una fecha concreta a partir de la cual se cuentan los segundos, lo que da como resultado una nueva medida de tiempo, que usan sistemas operativos como Unix o Linux, algunos lenguajes de programación como PHP. El Epoch 0 o época 0 es el primero de 1970 a las 0000 GMT ISO 8601 del 1970 0101 T000000Z. No se usan segundos bisiestos en el tiempo Unix. Otra cosa que hay que poner en destacar fue el primer dispositivo computacional completo en viajar al espacio. Este fue el Macintosh portátil, que se usó en el espacio y en él se envió el primer correo electrónico fuera de la Tierra en el 1991, a bordo del transbordador espacial misión STS-43. Otro que destacó bastante fue el ThinkPad de IBM. La ThinkPad es el legendario notebook creado por IBM, que tuvo el honor de ser el primer dispositivo en su tipo en viajar al espacio y además está expuesto en el Museo de Arte Moderno. La ThinkPad, este fue el primero con un DVD-ROM en su interior, el primero con función de conexión Wi-Fi y la primera con lectores de huellas digitales integrados. Otro hecho es la computadora más rápida del mundo. El grupo japonés NEC anunció el lanzamiento comercial de la supercomputadora más rápida del mundo, la nueva SX8. Es la más poderosa computadora vectorial
con una velocidad de tratamiento de datos muy superior a la de Blue Gene L de IBM, mientras que una computadora ordinaria podía realizar alrededor de 100 millones de cálculos en un segundo. Esta hace 65 teraflops, es decir, 65 billones de operaciones por segundo. La NSA ha afirmado que su SX8 vectorial tiene una potencia sostenida más elevada que la de las computadoras escalares, como la máquina de IBM. También Google ha comenzado la fabricación de una que sobrepase a la SX8. El proyecto es llamado D-Wave. Bueno, hasta aquí fue mi exposición acerca del origen de la computadora. Espero que esta información sea de gran utilidad para su mente y que la ponga en práctica en algún momento. Mi nombre es Omar Elías Escoto Vargas y mi matrícula 2014-2378. Muchísimas gracias.